Saludos Super SEO, hoy vamos a hablar de cómo redactar textos para clientes. Además vamos a estar hablando de cuándo podemos empezar a redactar, dónde podemos empezar a redactar o dónde podemos buscar clientes y también qué tenemos que hacer para encontrarlos. Te voy a dar unos pequeños consejos si vas a empezar a redactar para clientes. Como ustedes ya saben, este fue mi primer trabajo prácticamente por internet, la redacción de contenidos. De aquí fue donde saqué mis primeros ingresos y hoy te voy a contar si tú estás empezando a redactar y quieres hacerlo para clientes para tener un ingreso extra, qué es todo lo que deberías de saber para hacerlo bien y para evitarte muchos problemas que yo me encontré. Hace poco subí un video hablando sobre cómo podrías trabajar como SEO freelance. Hoy te voy a enseñar cómo puedes trabajar como redactor. Yo he trabajado de ambos y tengo bastante conocimiento de campo. La gran ventaja es que para ser redactor no necesitas tanto conocimiento técnico como si lo necesitas para ser SEO freelance. Así que esto es un poco más para personas que vienen comenzando, que quieren hacer un primer ingreso trabajando por internet y que todavía no tienen tanto conocimiento ni tanta experiencia. Todo esto lo estaremos hablando más adelante. Te invito a que mires el video hasta el final. Bienvenido a mi canal de YouTube. Mi nombre es José Chirinos y soy SEO. Si te gustan mis contenidos, te invito a que te suscribas al canal y a que actives las notificaciones. Consejos para ser redactor freelancer. Define tus conocimientos y tu precio. Bien, uno, no todos pueden ser tus clientes. Esto es algo que tienes que tener bastante claro. No todas las personas van a poder ser tus clientes. La verdad hay clientes que son malos y no deberías de trabajar con ellos. Uno por lo general tiene como este sexto sentido cuando es redactor de saber cuando un cliente te puede dar muchos problemas y de saber cuando no. Es como que prácticamente desde que empiezas a chatear con él y la manera en la que empiezas a tener contacto, mira si es profesional, si te habla de un proyecto ya serio o si miras que es alguien prepotente, entonces ya quizás ya no quieras trabajar con él. Así que lo primero que tienes que saber es que no todos pueden ser tus clientes y que en muchas ocasiones te va a tocar decir que no. Sé que al inicio la gente pues cuando no tiene dinero y dice ok, no tengo nada y me puedo ganar 50, $100 redactando esta semana, prefiero pues agarrarlo a él porque ni modo, es el cliente que tengo y tengo que comer. Si estás en ese caso, pues sí vas a sufrir mucho, vas a sufrir mucho, te va a costar, pero si esa no es tu situación, yo no agarraría clientes pues que sean muy pedantes, muy prepotentes, muy exigentes, que quieran cosas imposibles prácticamente, porque eso podría hacerte a ti un riesgo reputacional, la verdad, podrías tener una muy mala experiencia y en esos casos te recomendaría que mejor no agarraras al cliente. 2. No trabajes en temáticas que desconozcas. Este es uno de los errores que suelen meterse la mayoría de novatos cuando empiezan a redactar. Y es que pues la misma necesidad de ingresos por lo general los obliga, los ahoría, los arrincona a que acepten trabajos de temáticas que desconocen. Cuando tú no sabes absolutamente nada de la temática, no tienes idea de las palabras, la jerga, por así decirlo, que se usa dentro de la temática, es decir, los tecnicismos. Si tú te metes a una temática de SEO y de marketing digital, nosotros solemos usar palabras que son pues propias del SEO y del marketing digital, que son muy diferentes a cómo habla, por ejemplo, un doctor. Entonces, no conocer la jerga y no tener idea sobre qué va la temática te haría hacer un contenido de baja calidad y obviamente el contenido de baja calidad no deben por qué pagártelo. Cuando un cliente te contacta para hacer un contenido quiere que le dé buena calidad y si tú no sabes de la temática tu contenido va a ser un asco completo y él estaría en todo su derecho de no pagártelo, la verdad. Así que yo te recomiendo que no te metas en temáticas que desconozcas. Hay temáticas que son muy difíciles de meterte. Por ejemplo, si tú no sabes nada de física o de aeronáutica o de matemáticas, no puedes hacer contenido sobre estos temas porque la verdad los desconoces, no deberías por qué. Si tú no eres médico, no deberías de hacer temas sobre salud. Si tú no eres un experto financiero, no deberías de hacer temas sobre cómo ser un experto financiero, por ejemplo. Entonces, si la temática es muy desconocida para ti y no sabes absolutamente nada, pues entonces lo mejor es que no te metas. Y si es una temática que tal vez un poco desconocida para ti, pero sí sabes más o menos algo, ahí sí podrías entrarle, pero no deberías de cobrar tanto, porque hay temáticas de las cuales la mayoría podríamos hablar, como por ejemplo, qué sé yo, digamos, cómo bañar un perro, que la mayoría de personas pues saben cómo bañar a un perro, entonces si es un post así, tú más o menos puedes hacerlo, pero no deberías de cobrar tanto, porque no es lo mismo que te haga un post
de cómo bañar un perro. Una persona que se dedica a bañar perros y que tiene un negocio de cómo bañar perros, o por lo menos un veterinario, a que lo hagas tú. Entonces en ese caso el contenido le tendrías que explicar al cliente que sería pues dirigido a una audiencia que está en su casa, que no puede contratar a alguien para que le esté bañando al perro, y que tú pues usarás palabras más que todo para esa persona, porque a veces el cliente te va a pedir que uses una jerga específica, que uses palabras, qué sé yo, tratando a la persona muy cortésmente, tratándola en tercera persona, tratándola de usted y así. Entonces ahí pues todo esto depende de a qué acuerdo llegues tú con el cliente. No en todas las temáticas se escribe igual. Por ejemplo, si tú vas a hacer una temática hablando sobre cómo hacer SEO, por lo general pues el público que te va a leer son personas mayores de edad, ya casi todos maduros, personas que se mantienen, ellos mismos mantienen a sus familias, y por lo general está en el rango de 24 a 44 años. Entonces tendrás que escribir para este tipo de personas. Pero si tú vas a hacer una web hablando de Winnie Pooh, o hablando de juguetes, o de, qué sé yo, muñecos para niños, o de Barbies, vas a tratar al usuario de una forma distinta porque estás tratando a niños prácticamente, y les vas a decir, mira qué hermosos colores, mira esto. Pero si tú vas a hablar sobre SEO, ya tienes que ser más profesional, más serio, porque tu audiencia es distinta. Entonces, si la temática es muy desconocida, vas a tener este gran problema, y yo te recomendaría que mejor no te metas, porque ese tiempo que estás invirtiendo de manera incorrecta trabajando en una temática desconocida hace que el trabajo se te tarde mucho. Te va a costar demasiado crear un texto porque desconoces sobre la temática, y para que hagas uno bueno, quizás en ese tiempo te hacías tres o cuatro de una temática en la que sí conocías. Así que al final eso deja de ser rentable, y yo jamás me metería en una temática que desconozco. 3. Si el cliente no tiene mucho dinero, no trabajes con él. Así de simple. Tú redactas para clientes por dinero. Veo que a veces pues hay redactores que aceptan esto de dar crédito, dar fiado, por así decirlo. Es decir, tú entregas los contenidos y esperas a que el cliente genere para darte ganancias. No, mijo, esto no funciona así. Te voy a ser sincero, si haces eso la vas a cagar. En la redacción de contenidos es, te hago el contenido y me das el pago. No puedes ofrecer este tipo de contratos, que son muy raro verlos, pero que existen en internet, que tú miras en grupos de Facebook. Ok, si yo te hago todo el contenido, cuando empiezas a generar me das tanta cantidad de dinero, me das un porcentaje de las ganancias. No funciona así, yo te voy a ser sincero. Si quieres ganar dinero con esto, trabajo que haces, trabajo que te pagan y ya está. 4. No trabajes solo por ganar experiencia. Este es uno de los errores principales. Veo que hay varias gente que empieza a decir, quiero aprender a hacer SEO, quiero aprender a ser redactor y no tengo experiencia. Puedo trabajar de manera gratuita en tu web para que me enseñes todo lo que sabes. Y a mí me contactan un montón por esto, a mí me escriben un montón porque ellos saben que yo sé bastante sobre estas temáticas, y al final yo te recomendaría que no lo hagas. Yo personalmente no se los acepto. Yo sí acepto a alguien que redacte conmigo, le pago siempre la parte que sea justa, porque al final todo ese tiempo sí está ganando experiencia, es bastante importante, pero siempre tienes que llevar dinero a la bolsa, y si no llevas dinero a la bolsa eso te crea un problema mental más que todo, porque te desilusionas, te empiezas a poner hasta triste posiblemente por no estar generando nada. Y yo te recomendaría que siempre que hagas un trabajo de redacción que te paguen, aunque fuera de manera simbólica, aunque tú sepas que tal vez no estás aportando mucho, cobrar poco, porque así es esto de los redactores. No voy a cobrar lo mismo yo a lo que vas a cobrar tú. Si tú no sabes mucho, y tú puedes cobrar, qué sé yo, $4, y si yo sé bastante, yo puedo cobrar $10. Entonces puedo cobrar más que ti por la experiencia que tengo, y porque eso va a hacer que al final mi contenido sea mucho mejor que el tuyo. Entonces en la redacción siempre la experiencia vale, pero no te recomiendo que al inicio trabajes gratis. Siempre cobra aunque sea de manera simbólica. 5. Aprende a conocer el riesgo reputacional. Entrega solo contenido de calidad y original. Bien, el riesgo reputacional consiste en que tú vienes y tienes contacto con un cliente, ese cliente te compra, qué sé yo, 20 contenidos, y tú se los entregas, y le entregas contenido scrapeado, traducido, de baja calidad, que lo hiciste con pereza, con hueva, que ni siquiera lo revisaste, que tiene errores ortográficos, errores gramaticales. Ese cliente va a salir a internet, a los grupos de Facebook, de WhatsApp, de Telegram, a todos lados, va a poner tu foto y va a decir qué redactor más mierda. Eso es lo que va a decir, y eso va a producir que no tengas muchos clientes. Entonces eso es riesgo reputacional. Por eso en el punto número 1 te indiqué que no todos pueden ser tus clientes. Hay clientes que te pueden hacer esta maldad, incluso hasta si fue error de él o algo. Hay personas que se enojan y de entrada se van a los grupos de Facebook, sobre todo si no te conocían muy bien. Entonces aquí sí te recomendaría
que después de conocer quién va a ser tu cliente y ver que es un perfil que de verdad puede ser tu cliente, entregues contenido de alta calidad y 100% original. No te pongas a estar chepeando un post, a estar copiando un post tal y como está, no te pongas pues a estar traduciendo contenido para después solo medio corregirlo, no te pongas a estar scrapeando contenido porque eso se nota. Siempre revisa las reglas gramaticales, siempre revisa que esté con una buena ortografía. Entrega el mejor contenido que puedas siempre y eso te va a garantizar el éxito como redactor porque ese cliente va a volver a contratarte y cuando ese cliente escuche que alguien necesita un redactor, ellos te recomiendan. Y esta fue una de las principales razones por las cuales yo tuve éxito cuando empecé a redactar y fue que me estaba esmerando bastante en mis contenidos. Habían veces que para hacer 2 o 3 contenidos me estaba todo un día completo en la computadora hasta dejar el mejor posible y eso me producía que los clientes siempre regresaban y por lo general me escribían otras personas y me decían, me manda tal persona porque dice que eres bueno y me gustaría pues que me redactaras unos textos a mí también. Así que es muy importante, prácticamente el éxito de trabajar como redactor freelancer se basa en que siempre entregues contenido de puta madre, contenido de calidad, 100% original, sin errores gramaticales, sin faltas de ortografía, tiene que ser el mejor contenido de internet. ¿Cómo sabes si es el mejor? Simple, cuando tú lo terminas de hacer, lees tu contenido, lees el contenido que está posicionado en Google para esa keyword y el que está en segunda y en tercera posición. Y si el tuyo es mejor que esos, entonces ya sabes que estás entregando un contenido de alta calidad. 6. El conflicto de interés es raro que se dé, pero si sucede, pues mejor no tomes el proyecto, aunque aquí depende. ¿Qué es el conflicto de interés? El conflicto de interés es cuando ya tienes a un cliente de una temática que te tiene contratado. Por ejemplo, imagina que yo te contrato ahorita para que redactes contenidos sobre cómo reparar computadoras. Y pues tú empiezas a hacer contenido sobre cómo reparar computadoras para mí. Pero tú no eres empleado mío, tú solamente me estás haciendo los textos y ya. Y viene y te aparece otra persona y quiere que le hagas contenidos de cómo redactar computadoras. Tú no tienes ningún contrato ni nada pues que te tenga amarrado conmigo y podrías hacerlo y podrías tener ese otro cliente, pero al final esto es como un conflicto de intereses y yo te recomendaría que si esto te pasa mejor dile que no, dile que ya tienes un cliente que está en esa temática y que estás redactando para él, aunque profesionalmente y legalmente podrías hacerlo, tú podrías trabajar con los dos porque no tienes ningún tipo de contrato específico con ellos y estás trabajando como freelancer y al final pues como redactor tienes una gran ventaja y es que si tú vas a cobrar 5 o 10 dólares por un contenido, tú entregas el contenido y ya está. Después de eso, pues ya es problema del SEO si lo posiciona y si lo hace generar ingresos. Tú te encargas solamente de hacerlo y listo. Entonces pueda que algún día te contacte alguien para hacerle un post de cómo reparar una computadora y pueda que luego otra persona te contacte para hacer un post de cómo reparar una computadora. Si tú te dedicas a reparar computadoras sabes bastante sobre el tema y podrías redactar para las dos personas siempre contenidos distintos. No le vas a entregar el mismo post a ambos porque eso sería ser estafador, sino que harías contenidos distintos basados en las keywords que te diera el SEO de esa persona y aquí pues ya depende de ti mismo. Por eso el punto número 7 habla del conflicto de ética y deberías de tener cuidado. Y aquí sería un conflicto de ética, ya depende de cómo sea tu forma de ser. Si tú consideras que no es ético estar trabajando keywords similares para dos clientes, pues no lo haces. Si tú consideras pues que está bien, lo haces. Ya aquí ya depende de ti mismo. 8. Cuidado con los contratos, de esto es lo que venimos hablando. Hay redactores que firman contratos, sobre todo pues cuando ya se van a una empresa, y al redactor freelancer casi nunca le piden contratos, casi siempre es verbal, en el 99% de los casos es de manera verbal, solamente te contactan por chat o por correo electrónico y luego de eso pues cierras el contacto con el cliente y pues listo, empiezas a redactar, te paga y ya está. Pero si te quieren hacer firmar un contrato, yo te recomendaría que tengas cuidado. A mí la verdad nunca me pidieron contrato, pero sí he escuchado de casos, así que es algo que deberías de tener en cuenta, porque los contratos pues te podrían obligar tal vez a cierto tipo de cosas que no quieras, como por ejemplo lo anterior, que tal vez tú firmas un contrato en el cual indica que tú solamente vas a redactar contenidos que tengan que ver con tecnología para esa persona durante los próximos 5 años, aunque te despidan, y eso te dejaría capaz a no tener clientes en ese sector más adelante. Casi no existen, es muy raro que se dé, pero por si algún día se da, pues entonces te recomendaría que mejor te asesoraras bien antes de firmar un contrato. 9. Mientras más profesional seas, más oportunidades tendrás de tener éxito. Esto sí que por carne propia lo he vivido. Mientras más profesional sos, más clientes llegan. Eso siempre es así. Y yo te recomendaría que siempre como redactor trates de ser profesional, siempre entregues el trabajo a tiempo.
de buena calidad, de la mejor calidad del mundo. Aquí ya sin tanta mentira, sin tanta paja. Entrega el mejor puto contenido de todo el mundo y siempre vas a tener éxito. Siempre ese cliente te va a querer seguir contratando y luego de eso ese cliente, si puede recomendarte más personas, te las va a recomendar, y cuando menos acuerdas te vas organizando, empiezas a organizar tu horario, empiezas a organizar tu cartera de cliente, empiezas a optimizar y automatizar ciertos procesos que se pueden hacer como redactor. Entonces cuando aprendes cómo automatizar todo eso y aprendes cómo mejorarlo, empiezas a ser más productivo, y al tener tantos clientes detrás de ti, tantos contenidos por hacer, empiezas a contratar, a recontratar otros redactores para ti, y tú te vas encargando pues de corregir los estilos, de mejorar los textos, de revisar que vaya bien, de dar tu visto bueno, de revisar que esté original, y te vas metiendo ya al mundo hasta de revender contenidos redactados, solamente poniéndole tu sello de calidad, tu marca personal, y garantizándole al cliente que ese contenido está de la mejor calidad posible como tú siempre lo has entregado. Y es ahí donde muchos redactores dan el gran salto en convertirse en una agencia de redacción. Casi todos empezaron así, o por lo menos todos los que yo conozco de agencias de redacción empezaron así, siendo una persona normal, redactando contenidos, aprendieron a recontratar personas que redactaran. Luego de eso pues terminaron creando una agencia de contenidos. ¿Por qué recontratan? Bien, simple y sencillo. Tú no conoces de todas las temáticas como estábamos hablando. Entonces si tú no tienes nada de conocimiento sobre matemáticas, pero conoces a alguien que puede redactar un contenido de matemáticas, o que es un matemático, o que es un profesor de matemáticas, tú puedes decirle que te redacte el contenido, y luego la parte SEO, los arreglos de ortografía, gramaticales, la corrección de estilos y todo este tema lo pones tú mismo. Y ya le das el visto bueno para que el contenido pues vaya hasta el cliente final. Muchos empiezan así, y la mayoría de agencias de redacción de contenidos empezaron así. Entonces, si eres profesional, vas a tener éxito prácticamente garantizado. Y número 10, muy importante, conoce los precios del mercado. Si vienes comenzando, no puedes cobrar caro, y tienes que decirle claro al cliente que tú eres un novato, pero que tienes muchas ganas y que conoces del tema, y que si tienes errores que él mismo te puede corregir, y tú le das un buen precio, tú le das un buen precio. No es que te le vas a regalar tampoco, no es que te vas a dejar los calzones, pero le das un buen precio, porque obviamente si tú vienes comenzando, no puedes cobrar lo mismo que la persona que tiene 3 o 4 años redactando contenidos. Y además, nunca, jamás, nunca puedes cobrar lo mismo que cobra una agencia de redacción de contenidos. Tú tienes que cobrar menos. Si cobras lo mismo que la agencia, la gente le compra a la agencia. Así de sencillo te lo digo. No te pongas en este juego de que si aquellos que son una agencia te venden este post a 10 euros, yo te cobro 10 euros también. Porque no te lo van a comprar a ti, así de simple, no te lo van a comprar a ti, se lo van a ir a comprar a la agencia. Entonces tienes que tener en cuenta esto. Si eres informal, no puedes cobrar lo mismo que está cobrando el que sí está de manera formal, el que está pues por lo general tributando impuestos, porque por lo general cuando empiezas como redactor freelancer no tributas ni siquiera impuestos, y no da factura tampoco, mientras que las agencias de redacción sí dan factura, que todas esas facturas uno las mete en su gravamen de impuestos y tú no la puedes dar. Entonces no puedes eh, cobrar lo mismo que ellos. Tienes que competir en el precio, y tienes que conocer los precios del mercado. Tienes que saber en qué precio andan las temáticas, los idiomas, y en qué precio andan más o menos 1000 palabras, que por lo general es como un intervalo intermedio para verificar cuánto cuesta un contenido. Por lo general se dice cobro $5 por 1000 palabras, cobro $10 por 1000 palabras, $20 por 1000 palabras, y así. Entonces es muy importante que sí conozcas los precios del mercado. ¿Cuánto cobrar? Bien, siempre tienes que cobrar lo justo. Cuando ya conoces los precios del mercado, cobras lo justo. Si no sabes cómo saber cuáles son los precios del mercado, bastante fácil. Escribe en Google comprar contenido SEO. Te van a aparecer un montón de agencias, métete a ver cuánto están cobrando más o menos por lo general ellas. Yo te recomendaría que si ellas cobran 10 euros, entonces tú tienes que centrar tu precio más o menos en 4 o 5 euros. 5 euros si ya tienes pues algo de experiencia, porque si ya eres un verdadero capo de la redacción cobran como 7 euros, y miran que las agencias están cobrando 10. Entonces tal vez tú, si eres súper novato, deberías de empezar tomando de que si ellos van a cobrar 10 por ese contenido, tú tendrías que cobrar 3 euros. Ten en cuenta eso, para que más o menos vayas viendo cuánto cobrar por lo justo, ahora que ya sabes que tienes que entrar a una temática que conoces. Bien, hay temáticas que son más caras que otras. Por ejemplo, un contenido de una receta es mucho más barato que un contenido de Forex. Esto es por la demanda que existe en los mercados,
y por el pago. Entonces, si alguien te contrata para hacerle una receta en un sitio web, no le puedes pedir $10 por hacer una receta, porque él jamás va a recuperar su inversión. Entonces jamás te va a contratar. Pero si va a hacer un post sobre Forex, podrías pedirle $10 y él posiblemente lo recupere. Así que aquí depende mucho en realidad del nicho al que te estás metiendo. Más o menos para que te hagas una idea, hay posts de Forex de 1000 palabras que se suelen pagar a 15, $20 más o menos. Si el redactor tiene mucha experiencia en Forex, eso es muy importante. Y una receta se suele pagar en $1, $2, $3. $3 si es una muy buena receta que va a ser hecha por personas que de verdad saben sobre gastronomía y de verdad saben de cocina, se pagan más o menos $3. Y ahí es muy importante, ahí es donde empiezas tú a despabilarte, le empiezas a hacer saber a las personas que tú les puedes cobrar $2, $3 por hacerles una receta, porque tú sabes de gastronomía y sabes de cocina y también pues se la puedes dar SEO optimizada, puedes hacer trabajo de keywords y añadirle un poco de SEO al contenido y que si compran esa receta en una agencia española de contenidos les va a costar 12 euros más o menos. Entonces tú estás cobrando $3, que son como 2 euros más o menos, y aquí están cobrando 12 y todavía le estás dando este plus a la gente que tú eres experto en el tema, casi siempre vas a tener clientes. Y una receta te la redactas como en 20 minutos. Yo empecé redactando 25 recetas al día, la verdad, cuando empecé como redactor de contenidos porque necesitaba el dinero. Y llegué a la capacidad de hacer 25 en un día, para que te imagines pues cuántas podrías hacer más o menos en un día. Pero es un contenido bastante complicado, la verdad. Y si no sabes de contenidos más complicados, como ser, por ejemplo, de SEO, de criptomonedas, de Forex, de seguros, de aerolíneas, de vuelos, de todo este tipo de temáticas que son mejores pagadas y que los redactores cobran más, entonces vas a tener que empezar por donde conoces para empezar a hacer tus primeros ingresos. 2. La comisión siempre la paga el cliente. Si el cliente te va a pagar $100 por los textos, pues te tienen que llegar $100 a tu bolsillo. No pueden llegarte $92 porque PayPal se quedó otros 8 de comisión. No, la comisión siempre la tiene que pagar tu cliente. Si tú le dices, te cobro $100 por hacerte estos 20 contenidos, $100 tienen que dar a tu bolsillo. Aquí siempre es así, siempre el cliente tiene que pagar esa comisión, así que te recomiendo que siempre se la cobres a ellos. 3. Cuidado con los estafadores, mucho cuidado con los estafadores. Hay personas pues que te van a dar las keywords, te van a hacer creer que en realidad son legales, te van a tratar bien y una vez que entregas el contenido, tal vez el contenido estaba bueno y te salen pues con excusas diciéndote que no, que el contenido está mal. Si un cliente te dice que el contenido está malo, entonces tú corriges lo que él te indique que está malo. Si él te dice tienes muchos errores de ortografía y tú los metes a Word y te sale aquel montón de errores ortográficos, tienes que corregirlos. Luego de eso tú se lo pasas y él te dice, ok, en las indicaciones, primero yo te dije que quería que trataras a las personas de usted y las estás tratando de tú. Corrige eso, tienes que corregirlo. Una vez que el cliente ya está a gusto, pues muy bien. Pero hay personas que son estafadores, hay personas que van y te sacan 20, 50 posts y ya cuando los terminaste te dicen, no, 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 están malos. Pero ellos van y los meten a su web, igual, eso al final es estafa. Entonces tienes que tener cuidado con los estafadores. Y tienes que saber algo. El contenido que no es original no te lo pagan, así de simple. Si tú vas a cobrar $5 por hacer un post y ese post no es original, no tiene por qué pagártelo el cliente. Tú la cagaste y ni modo. Si estaba scrapeado, no tiene por qué pagártelo. Si estaba traducido y él te dice esto lo traduciste de esta página, él no tiene por qué pagarte nada. Así de simple. Entonces en este caso no tienes que tener cuidado con los estafadores porque en este caso el estafador fuiste tú. Así que tienes que tener mucho cuidado con eso. 4. Cuidado con los métodos de pago. Bien, depende por dónde cobres. Y si a veces tú puedes cobrar por PayPal, en PayPal hay hasta 180 días para que te metan una disputa. Y si te encuentras con un cliente estafador, en el futuro te puede meter una disputa aunque te haya dicho que el contenido está bueno. A mí me pasó un caso bastante específico que solo era de $25, pero que igual a uno le pueden hacer algo por un centavo o por $1000 y cuando te sientes que te están robando te vas a enojar. Entonces hubo alguien que me puso una disputa por $25 indicando pues que yo le vendí el contenido como SEO optimizado y pues al final todos los redactores casi siempre ofrecemos contenido SEO optimizado. Entonces yo pues ofrecí cuando estaba trabajando como redactor esos contenidos SEO optimizados y él como a los 4 meses ahí metió una disputa por esos $25 indicando que no se le habían posicionado. Entonces pues hay clientes que son así, son pendejos, no saben cómo funciona en realidad el mercado
y pues metió una disputa por eso. Al final yo se la gané obviamente porque yo entregué los contenidos bajo todas las condiciones que habían. Pero tienes que tener cuidado con los métodos de pago porque imagínate que te hacen un pago bastante importante, qué sé yo, de 200, $300 y te meten una disputa y te la ganan porque la gente no sabe cómo defenderse en las disputas. Hay personas que tal vez tienen la razón y pierden la disputa por no saber cómo explicarle al empleado de PayPal. Entonces ahí tendrías una muy fea experiencia. Así que te recomiendo tener cuidado con los métodos de pago. El problema es que aquí en la redacción de contenidos casi siempre se paga por PayPal. Casi siempre. Podrías elegir también Bitcoin. Porque si tú entregaste el trabajo y el cliente ya está satisfecho, le podrías pedir algo que sea fácil para él. No te recomiendo que te metas a Western Union porque quitan mucho de comisión y porque el cliente es bien tedioso que vaya al banco y todo eso. Por eso casi siempre se manda PayPal para que pagues rápido y ya. Así que tienes que tener cuidado con los métodos de pago. Si es un pago muy grande, muy importante, por lo menos de unos $500, no sé si optara por PayPal porque después el cliente mete disputa y te deja en problemas la cuenta de PayPal. Creo que ahí yo optaría más por AirTM, que es una plataforma donde puedes sacar el dinero y que el cliente pues te manda tu billetera de AirTM y tú lo retiras a tu banco y listo, no vas a tener ese problema de que sabes que dentro de 6 meses incluso podría ponerte una disputa por algo que tú entregaste. Creo que más adelante tal vez hago videos de esto de cómo tratar las disputas en PayPal porque sí hay mucha gente que pierde dinero por no saber explicarse o por no ser profesional al momento de tener una disputa o por no saber qué documentos mostrar para no perderla. Es un tema muy importante para todas las personas que trabajan por internet. Muy bien, ¿cómo cobrar? Hay tres formas que suelen cobrar los redactores. La primera es por adelantado. Bien, por adelantado le cobras al cliente antes de hacer el contenido. Yo no te recomiendo que cobres por adelantado. Tú te preguntarás, pero ¿por qué? Si ya tengo el dinero en mi bolsa, ya estás seguro conmigo. El mayor problema de esto es que hay mucha gente que suele cobrar por adelantado y cuando ya le pagaron ya le vale madre entregar un buen contenido. Y le pasa a casi todos los redactores. Entonces tú cobras por adelantado y después tu contenido es una mierda y el cliente te va a pedir a la primera que le devuelvas el dinero. Mientras que si tú no cobras por adelantado y le mandas un mal contenido al cliente, no queda satisfecho, te pide que corrijas porque sabe que ya hiciste algo del trabajo y es mejor que lo corrijas. Mientras que si fue por adelantado de un solo, o se van a la disputa o de un solo te dicen que le devuelvas el dinero. Entonces, por ninguna de las dos partes es buena. Ni para el cliente es bueno porque siempre le entregan mal contenido, casi siempre. Y para el redactor tampoco porque no tienes como que mucho margen de error. A la primera que la cagas te dicen devolveme el dinero ya. Y es como algo que ya todas las personas lo tienen. Siempre sucede así. Yo no te recomiendo cobrar por adelantado nunca. A diferencia de lo que explicaba en mi video anterior de los SEO freelancers. Allá sí tienes que cobrar por adelantado, pero es que ese es un mundo completamente distinto. Es completamente distinto todo. Entonces trabajar como redactor y trabajar como SEO freelance es muy distinto las maneras de cobrar y de buscar clientes y de cómo trabajar, etcétera, porque son dos trabajos, son dos mundos distintos prácticamente. Cobrar mitad y mitad. Fraccionas el pago en partes, tampoco te lo recomiendo. Puede ser mitad y mitad, puede ser una tercera parte al iniciar, una tercera parte al estar a la mitad del contenido y una tercera parte al finalizarlo. No te lo recomiendo porque al final siempre tienes problemas. Yo tuve problemas con esto y hubo un tiempo que estaba pues poniendo esto de págame la mitad ahorita y la mitad al finalizar. El problema más que todo es que te crea como un problema mental a veces porque tú cobras $100 por hacer los contenidos y te dan 50 primero. Y ya después cuando estás redactando los contenidos y tienes 3 días de estar redactando y todavía no terminas, sientes que has trabajado mucho por $50. No lo sientes como que es por 100 porque los primeros 50 te llegaron. Te entra como este problema mental prácticamente. Yo lo he hablado con mis redactores y a ellos también les pasó. Entonces es como que algo que ya traemos los seres humanos, que te pagaron la mitad y te pagaron la mitad y lo sintieras, no sé, como que te lo regalaron y ya cuando estás trabajando sientes que estás trabajando mucho que por la otra mitad. Entonces, si te hubieran pagado hasta el final y hubieras recibido los 100, no hubieras sentido que era lo justo, no hubieras sentido pues que te estaban tal vez estafando, que habías cobrado mal. Y yo por eso no recomiendo cobrar mitad y mitad. Aunque si quieres puedes hacerlo con un cliente que sea muy nuevo y no tengas mucha confianza con él. Pero si el cliente no tienes mucha confianza con él, entonces no te recomendaría tener ese cliente. Al finalizar el trabajo, le cobras al cliente luego que hayas recibido los textos y estés satisfecho. Yo así es como recomiendo. Tú, cuando ya terminaste los contenidos, le dices, ok, aquí está, revísalos. Sueles poner un tiempo, yo les ponía más o menos 24 horas
o a veces hasta 2 días para que ellos tuvieran tiempo de leer todos los contenidos dependiendo cuánto eran. Si eran solamente 5 posts, los podía leer ahí en unos cuantos minutos y ya está. Pero si era un pedido de 100 posts, entonces yo le daba un día para que se tomara el tiempo de leerlos todos y de revisarlos todos y de pasarlos por el detector de plagio todos. Entonces dependiendo cuántos entregas. Y es la mejor manera, es la manera pues legal de hacerlo. Incluso muchos te piden que lo subas a WordPress o que se lo mandes solos por Word. O incluso te crean un usuario para que tú ahí mismo lo subas y que subas las imágenes y todo y te encargues de todo y ellos solo buscan las keywords. Allá depende de cómo sea tu trato con el cliente, pero te recomiendo al finalizar el trabajo. Y si no quieres hacerlo por miedo a que se queden los contenidos y no te pague, siempre hay maneras de evitar esto. O sea, pues al final si ya tienen los textos, lo que suele hacer la gente es que si no te los quieren pagar, el cliente lo primero es pues denunciarlo, informar a las personas que ese cliente no paga, siempre y cuando sea porque no te quiere pagar. Si tú le entregaste textos de mierda, mal hechos, traducidos o scrapeados, él está en todo su derecho a no pagarte. Pero si tú le entregaste buenos contenidos, originales, de alta calidad, y ya los recibió y no te los quiere pagar y los va a meter en su web, te recomendaría que primero le informes a toda la comunidad que te estafó, para que más personas no caigan en eso. Y en segunda, pues al final ya tomas la decisión que tú consideres correcta. Podrías vender esos textos a otra persona y puedes pedirle a la persona que la subió a su web que las baje porque no los pagó. O por lo general lo que suelen hacer la mayoría de redactores es que tienen una web y ahí mismo meten todos esos textos que no les pagaron y todos esos textos que no están pagados pues los monetizan con AdSense o como sea, se crean una web de multinicho, una sola web, no se ponen a montar micronichos, te creas una sola web, yo también tengo una de esas, la verdad, porque siempre vas a tener un par de clientes que no te paguen. Te creas una web de multinichos y ahí pues vas metiendo esas secciones. Y si alguien no te pagó 100 recetas, pues te creas una sección de cocina, metes esas 100 recetas. Y si alguien no te pagó 20 posts sobre computadoras, te creas una sección de computadoras y metes todos esos contenidos ahí, te los quedas tú mismo. Y pues algo van a dar, algo con AdSense van a dar. Y para serte sincero, uno de mis mejores posts reventó así, porque al final el cliente no me lo pagó y empezó a dar como $4 al mes y así fue subiendo y un momento en el que estaba dando como $40 al mes en esa web. Entonces fue uno de mis mejores posts y fue así, fue porque un cliente no me lo pagó y pues lo metí en esa web. Es lo que yo suelo recomendar. Te recomiendo que esa web de multinicho que te hagas para textos que no te pagaron ya la tengas monetizada, porque pueda que aquel cliente al que no te pagó ya lo haya indexado y luego tú salgas como un copión o como texto copiado, pero al final AdSense no se mete tanto a rollo con esto. Y como siempre, pues pedirle a ese cliente que le dé baja, denunciarlo a la comunidad hasta que sienta presión para bajarlo, por lo general los terminan quitando. Cuando sienten que le estás haciendo comentarios, que le comentan en la misma web, y que les estás pidiendo mucho que lo bajen, mandándole correos electrónicos, llega un momento en el que se ponen a verga y lo bajan. Así que es una de las pocas maneras de defenderte. Es uno de los problemas de cobrar al finalizar el trabajo. Pero al finalizar el trabajo es la mejor manera de cobrar la redacción de contenidos. Y un consejo que te puedo dar es que no es necesario que tengas muchos clientes, sino que tengas pocos clientes que sean honestos y que paguen bien. Así de simple. Si tú te consigues 4 o 5 clientes que en el mes entre los 4 te paguen, qué sé yo, $1000, $600, $300, con lo que tú te sientas cómodo y que con eso puedes comprar tu comida, pagar tus cuentas, pagar la luz, el agua, la renta. Sigue trabajando con ellos sin necesidad pues de estar aumentando tanto tu cartera de clientes porque van a llegar este tipo de problemas que te saturas de trabajo o que tal vez te agarras un cliente que al final no te pagó. Son muchos los factores que te pueden suceder. Si vas a trabajar como redactor de contenidos, yo siempre he dicho que son mejores los clientes de calidad que en cantidad. Temática, idioma y cantidad del contenido. Según la dificultad del contenido, el idioma del mismo y de la temática, su precio puede variar. Entonces, esto es para que aprendas a cobrar, porque al inicio no tienes ni idea de cuánto cobrar o de cuánto te puede pagar un cliente. Tienes miedo de decirle, te voy a cobrar $3 por post o te voy a cobrar $5 por post porque no sabes si es mucho y él se va a enfadar o no sabes si es muy poquito y las demás personas están cobrando 20 o 30. Entonces, este es el problema que uno suele tener al inicio. Así que lo primero que tienes que hacer es saber la temática, tienes que saber el idioma. Siempre el contenido en inglés es más caro que en español, por ejemplo. Y en la temática, pues como te estaba indicando, la de Forex se paga mucho más que la de recetas, por ejemplo. Entonces tienes que saber todo esto y luego en base a eso, a conocer la temática, el idioma
y a conocer en qué tan difícil es redactar un post sobre eso, porque por ejemplo, redactar un post de matemáticas es muy difícil, tienes que hacer un problema matemático, resolverlo, hablar sobre el post y eso te podría llevar hasta un día. Entonces si te va a llevar un día tienes que cobrar más que si vas a hacer una receta que solo vas a decir ahora añada sal, ahora añada especias, ahora añada culantro picado, etcétera, porque sería mucho más rápido. Entonces una vez que tienes definido la temática, el idioma y cuánto tiempo te puede tardar hacer cada uno de esos contenidos, lo cobras según la cantidad del texto que te va a poner el cliente. Casi siempre es así. Entonces viene el cliente y te dice quiero textos que sean al menos de 1000 palabras y tú le dices ok, entonces por 1000 palabras te voy a cobrar $5, algo así, porque vienes comenzando. Las personas que tienen bastante experiencia por 1000 palabras cobran unos 10, 15, hasta 20, dependiendo. Porque si cobras mucho el cliente no puede pagar y no te va a contratar tampoco. Entonces tú empiezas así y dices $5 por 1000 palabras. Porque tú eres consciente de que no tienes mucha experiencia. Y pues entonces ahí ya estimas más o menos que te puedes hacer 3, 4 posts al día. Entonces haces 4, ya son $20 en un día. Y si siempre le cumples al cliente con ese contenido y siempre lo entregas en tiempo y forma y de alta calidad, le vas a ir subiendo el precio poco a poco. O sea, eso lo negocias de inicio con el cliente. De inicio le dices, mira, yo quisiera trabajar contigo, pero quiero saber si hay posibilidad de que yo mejore la calidad de mi contenido, tú me mejorarías el pago. Si el cliente te dice que sí, pues entonces cuando tú sientas que ya estás mejorando bastante, le puedes decir, ok, pero ahora mejor $6 por 1000 palabras. Y luego $7 por 1000 palabras. Y luego $8 por 1000 palabras. Y el cliente te va a seguir pagando, ¿sabes por qué? Porque como tú le estás haciendo contenido de calidad desde hace meses, todos esos textos que tú hiciste antes, muchos ya están posicionándose, muchos ya están rankeando y le están generando ganancias económicas a tu cliente. Y como el cliente está generando ganancias económicas, te puede seguir recontratando e incluso te puede mejorar el pago a ti. Pero si tú le entregabas contenido de baja calidad, el cliente no está generando ingresos y al no generar ingresos tu cliente, pues entonces tú pierdes el trabajo. Eso es algo que tienes que tener en cuenta y por eso yo siempre te digo pues que el éxito en ser redactor freelancer se basa en entregar contenido de alta calidad. No en cantidad, de alta calidad, porque a veces puedes hacer un post de 500 palabras que sea mucho mejor que unos 1000 palabras, porque hay redactores que caen en este error de seguir escribiendo más y más y más y más y más y más y más palabras para cobrar más dinero y eso es lo peor que puedes hacer. Tú mismo te estás quebrando y no te das cuenta de eso. Mira, te sale mucho mejor ser transparente, ser honesto. Si un contenido te salió de 500 palabras, cobrarlo como un contenido de 500 palabras, que sé yo, $3, en vez de tratar forzarlo a hacerlo que sea 2000 palabras para que en vez de $3 te den 10, $12, porque en todo ese tiempo pudiste haber hecho otros textos. Y porque el cliente al final ese contenido no le va a gustar porque está alterado, lo hiciste más largo y ya no se ve natural y al final pierdes a ese cliente y si el cliente aún así te lo acepta que le estés alargando contenido solo para cobrarle más, pasan los meses y ese cliente no genera ingresos y al dejar de generar ingresos te deja de contratar, porque esto es así, cuando tú miras que los contenidos que te está haciendo un redactor no te están generando, pues empiezas a cambiar de redactor. Te lo digo yo, que yo suelo contratar redactores, yo suelo ver cuáles contenidos de qué redactor me generan más, cuáles me gustan más y por lo general es al que tengo como más cuidado y al que le doy más trabajos en comparación de otros que tal vez no tanto. Y no solamente es culpa del redactor, obviamente aquí es culpa más que todo el trabajo de SEO y el trabajo de optimización, ya sea en redes sociales o no, pero el redactor juega una parte muy importante en el contenido y por eso pues si tú tienes una web y te la está haciendo un redactor y un SEO y esa web no te funciona y tienes otra web y que te la está haciendo otro redactor y otro SEO y aquella así, ¿a quién vas a preferir contratar? Obviamente a los que te están generando ingresos. ¿Dónde conseguir a tus clientes? Facebook. Facebook es prácticamente la principal. Ahí sacaba yo muchos de mis clientes. Así que te recomendaría Facebook. Existía una página que se llamaba genius.com en aquellos tiempos. Yo trabajaba en Genius y ahí pues logré rankearme un poco. Bastante parecía a Fiverr y pues cuando hable de Fiverr te voy a explicar un poco más de Genius. Otra opción es Telegram. Yo con Telegram la verdad no saqué clientes, pero se está volviendo pues viral esto de ofrecerse en grupos de SEO de Telegram como redactor freelancer. Entonces puedes tenerlo, pueda que a ti sí te funcione. Yo en aquellos tiempos no usaba Telegram, para serte sincero, ni lo tenía descargado, pero en la actualidad, hoy en el 2020, muchos redactores están consiguiendo contenido en Telegram, están consiguiendo clientes para venderles contenido en Telegram
y pues entonces deberías de meterte ahí. En Twitter tampoco saqué clientes de Twitter, pero sí hay redactores que están ofreciendo contenidos y usando hashtags específicos sobre SEO, sobre redacción, etcétera, para que los encuentren y los contraten. Yo personalmente nunca lo he hecho y desconozco si funciona o no. Fiverr es parecido a Genius, que era donde yo trabajaba. Aquí pues tienes que redactar en inglés prácticamente. Yo en Genius lo hacía en español porque no sabía inglés. Y pues entonces lo que haces es que te creas un usuario, te pones como redactor de contenidos y empiezas a vender los textos y tienes que entregar siempre textos de alta calidad para que ganar más valoraciones y tienes que hacer un cierto tipo de estrategias como lo hacía yo en Genius, a veces pagar publicidad para estar pues mi oferta por encima de todas las demás y a veces también pues comprarme contenido supuestamente yo con una cuenta fake y perder esos dólares como que si yo me haya contratado porque pagaba $2 a Genius por cada transacción para tener más valoraciones y así vas creando estrategias hasta que logras posicionarte y ahí es cuando te empiezan a ver bastantes clientes. Yo en Genius me fue bastante bien, incluso llegué a revender contenido en Genius, me llegaban los clientes, se los asignaba un redactor y ese redactor me lo daba a mí, yo revisaba que todo fuera correcto y se lo entregaba al cliente y estuve muy bien posicionado en Genius. Al final pues la plataforma quebró, cerró, no sé qué pasó con ella, pero para cuando ya pasó todo esto yo ya tenía una muy buena cartera de clientes que solamente les mandaba correo electrónico o les mandaba un WhatsApp y ya tenía trabajo para todo el mes y ya tenía trabajo para mi gente también, entonces es lo importante crear una buena cartera de clientes porque si tus clientes saben que sos bueno, le entregas contenido. Incluso todavía lo hago. Yo incluso todavía a veces vienen clientes y me dicen, oye bro, mira, necesito 100 posts, ¿cuánto me cobrarían para esta temática? Solo me contactan y si yo tengo un redactor que sepa de esa temática, yo le asigno contenido y pues revendo. Y si no se sabe la temática, pues entonces le digo que no y ya está. Pero al final siempre todos llevan el visto bueno mío. Es decir, yo me tomo el trabajo de leerlos todos, de revisar que todo vaya correcto por la marca, por la imagen, por el sello de calidad que te digo y ya luego eso se lo entrego al cliente y pues listo. En estos casos, dependiendo, yo cobro por adelantado. Si tú ahorita me contactas, no te conozco, cobro por adelantado. Pero si es un cliente conocido, se pueden llegar a distintos arreglos. Hace poco un cliente tuvo un problema y al final pues le di un mes de plazo para que pagara. Yo para este tipo de cosas soy bien consciente, la verdad, a veces doy crédito, a veces doy plazos, a veces doy planes de pago. Todas las personas que me conocen saben, mucha gente ha entrado a mi academia con planes de pago diciéndome, ¿crees que te pago una parte ahorita, la otra dentro de 3 meses? Me han dicho y les he aceptado. A veces doy crédito también cuando voy a hacer trabajos y a veces doy facilidades que por lo general la mayoría no suelen hacer, pero esto solo lo hago con personas que son de confianza, con los que son muy nuevos no suelo tener este tipo de relaciones. En foros, también en foro beta, sí, en foro beta puedes encontrarte un montón de clientes, ahí hay redactores pues que tienen añales redactando en foro beta y que viven de eso y solo se ofrecen en foro beta, entonces en los foros puedes encontrar clientes, recomendaciones de amigos, si tú a tus amigos les dices que redactas contenido para internet, ya sea para un sitio web, para una página de Facebook, para un Instagram, para descripciones de YouTube, te puedes recomendar. Y por último, YouTube. YouTube es la hostia. Si tú tienes un canal de YouTube explicando sobre cómo redactar contenidos, sobre las normas APA, sobre reglas gramaticales, ortografía, etcétera, siempre la gente te va a contactar y pues al final te van a querer comprar. Entonces en YouTube es un muy buen canal para llevar tráfico. Yo te aseguro, te apuesto lo que quieras, que con esta mención que hice hace como 3 4 minutos, diciendo que yo todavía trabajo con esto, revendiendo contenidos y que si alguien quiere contenidos que estén SEO optimizados, que estén hechos por un redactor que sepa de la temática y que vayan revisados por mí, me pueden contactar para comprarlos. Yo te apuesto que un montón de gente lo va a hacer. Por lo menos 5 personas me contactan. Seguro. Más consejos que te puedo dar. Bien. Uno, debes de tener ejemplos de textos redactados por ti. Cuando contactas a un cliente por primera vez, te va a pedir un ejemplo de algún texto que haya sido redactado por ti. Esos ejemplos te recomiendo que los tengas en Word. Entonces tú puedes entregar 5 posts que has hecho en un Word y se los pasas al cliente. No te recomiendo mandarlos a un sitio web, ya sea tuyo o de un cliente tuyo anterior, porque mucha gente solo anda viendo qué nichos robarse. Entonces, si tú te creaste un nicho hablando sobre comidas hondureñas y un cliente te contacta y te pide ejemplos de textos redactados y tú le mandas 5 textos de comidas hondureñas, ellos miran el nicho y si le gusta, pues ya te robaron el nicho.
Por eso siempre los textos de ejemplo se entregan en Word. ¿Por qué no se muestra la web? Porque no es necesario. El cliente no necesita ver el trabajo SEO en la web. Necesita ver la calidad de los contenidos y ya está. Entonces, con que lo entregues en Word, con eso es suficiente. Si te está exigiendo verlo dentro de una web, le tienes que decir que no, porque lo que él quiere son contenidos, no es ver el trabajo de SEO o un page of page que has hecho. A menos que le vayas a vender SEO y aparte de eso la creación de contenidos. Pero lo mejor sería que los mostraras en Word porque hay un montón de gente que bien roba nichos y te recomendaría que serían 5 temáticas distintas. Si haces 5 documentos de Word con 5 posts distintos, que uno sea de gastronomía, que otro sea de tecnología, que otro sea de animales y así, porque eso te aumenta el éxito, porque las personas si vienen buscando un redactor que quiera hablar de loros y hay un ejemplo de un post de animales, dice, ok, este es el tío que ando buscando, este sabe la temática. Y si en vez de 5 hace 10, mucho mejor todavía. Es que ni siquiera se leen los 10. Yo entregaba 10, para que tengas una idea. Yo entregaba 10 textos de ejemplo de 10 temáticas distintas. Y los 10 muy bien hechos. Me tomé bastante tiempo, bastante esmero en que los leyeran. Y luego de esos 10 textos, pues entonces la gente ya le gustaban y me contrataban. Eso te aumenta un montón el porcentaje de éxito. Porque yo al inicio solo entregaba 2. Pasé a 5, miré que funcionaba, miré que a la gente le gustaba eso y dije qué pasa si hago 10 y añado más temáticas de las que también podría hablar y boom, pues la reventé, la saqué del campo, me fue súper bien cuando empecé a entregar 10, así que ten eso en cuenta. 2. No olvides ofrecer servicios de redes sociales, contenido para redes sociales, un post que sea para Facebook, un post que sea para un grupo de Facebook, un post que sea para Instagram. Puedes ofrecer la descripción de los videos de YouTube. Hay redactores que trabajan, por ejemplo, tú me contactas a mí, tú miras que las descripciones de mi canal en mis videos de YouTube son una mierda, pues entonces tú ofreces poner las marcas de tiempo, ofreces poner los hashtags necesarios, ofreces poner una muy buena introducción para el video, un buen ending, ofreces todo esto y hay muchos creadores de contenido en YouTube que esto te lo pueden pagar, incluso acabas de encontrarte a uno. Yo mismo si me encontrara a alguien que sea bastante bueno con esto de las marcas del tiempo, con los hashtags, con hacer muy buenas descripciones de un video en una descripción de YouTube, yo podría pagar, te acabas de encontrar prácticamente un cliente. Y ese es uno de los mejores consejos que te puedo dar. La verdad, no hay mucha gente ofreciendo contenido para redes sociales. Es decir, aquí no vas a ser un business manager de su red social, no le vas a ofrecer aumentar la interacción de sus redes sociales, mejorar su alcance. Tú solo le vas a ofrecer crear los contenidos y ya está. Y ahí pues dependiendo a dónde te metes a veces encuentras lados donde jala más y donde jala menos. Si te encuentras que por el lado del SEO los textos para nichos está muy copado el sector y te vas más que todo a ofrecer servicios para personas que quieren que mejore su descripción de YouTube, que tú te vas a hartar todo el video, pero que vas a hacer una muy buena descripción con marcas de tiempo, con hashtags, con todo lo necesario. Para eso no hay mucha competencia. Yo personalmente no conozco a nadie que lo haga y como no he conocido a nadie, no le he pagado a alguien para que me lo haga. Y como no hay competencia, pues entonces solamente tú lo estás ofreciendo y posiblemente te acabas de encontrar un lugar donde puedas vender bastante servicios y si eres bastante bueno te vas a terminar liderando ese sector. Es lo más rentable dentro de la redacción. Para serte sincero, cuando yo comencé no había mucha gente haciendo contenido de gastronomía, ni había mucha gente haciendo recetas por tan bajo precio y yo me encontré con eso y me encontré que llegó un momento en el que era referente y hace poco que pasó lo del algoritmo de Google, cuando pasó este problemón con el nicho de las recetas, un montón de SEOs, agencias, personas normales, los miembros de mi academia, la gente de aquí de YouTube, de Facebook, me bombardearon el chat preguntándome qué crees que hay que hacer, porque me sentían como un referente en ese nicho en específico. Entonces cuando empiezas a trabajar como redactor, te recomiendo que te vayas metiendo como un nicho y te trates de hacer un verdadero capo en ese nicho que te pueda generar bastantes ingresos. 3. Puedes ofrecer textos SEO optimizados o textos naturales. Esto es más que todo para poder vender. Mira, existimos personas como yo que cuando contratamos un redactor por aparte casi nunca le pedimos el trabajo de SEO porque el SEO lo hago yo. Entonces muchos redactores caen en este error de decir ofrezco textos SEO optimizados, te hago todo el trabajo SEO. Si tú eres de estas personas jamás te voy a contratar yo, pero si tú eres de las personas que dice puedo hacer contenidos SEO optimizados, puedo hacer contenidos naturales sin trabajar absolutamente nada del SEO, ahí así podría ser entonces mi redactor. Porque hay personas que compramos textos naturales. ¿Qué pasa? Muchos redactores con sus textos SEO optimizados, y estoy haciendo entre comillas, pero no me miras, muchos redactores consideran que el SEO optimizado es solamente agarrar keywords y meterle keywords y keywords y keywords y keywords y keywords y piensan que eso es hacer SEO y te joden los textos.
Entonces, a mí cuando me dicen texto SEO optimizado, digo, no, 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 yo no te contrato. ¿Por qué? Porque el SEO soy yo y el SEO lo pongo yo a la web. Ahora, si es un redactor que dice, hago contenidos completamente naturales, no me meto en ese rollo de estar buscando keywords, si quieres, solamente escribo para el usuario, me valen verga los robots en ese momento, solo escribo para el usuario, yo te puedo hacer ese contenido y el SEO lo pones tú y listo, entonces ahí sí lo contrato. Y a veces hay redactores a los que le pido que hagan el trabajo de SEO y que busquen las keywords y luego de eso yo solo reviso para facilitarme la vida y ya está. Pero esto es hasta que ya tengo confianza en el redactor y hasta que sé que el redactor hace buenos contenidos y sabe combinar el texto natural con el texto SEO, porque esa es como una habilidad que adquieres hasta haber redactado un montón de contenidos, es una habilidad que la desbloqueas prácticamente con la experiencia y es hacer un contenido que sea muy bueno para el usuario y muy bueno para el robot de Google y cualquier otro crawler. Ya cuando encuentras esa combinación, ese plus, es cuando vas a hacer que tus clientes despeguen porque posiblemente posicionen esos textos y posiblemente ganen más dinero y si eso sucede te van a contratar más. Y además de eso, pues estás haciendo un muy buen texto para el usuario que también le gusta a Google. Entonces yo te recomendaría ofrecer las dos opciones, ofrecer contenidos SEO optimizados y también ofrecer contenidos naturales en los cuales no metas ninguna keyword de manera obligatoria. 4. Entrega el trabajo en tiempo y forma sin excusas. Nada de excusas. Si tú dices el viernes a las 6 de la tarde están los contenidos, el viernes a las 6 de la tarde tienen que estar los contenidos. Al cliente no le importa si te enfermaste, no le importa si se te enfermó el perro, si se te enfermó el hijo, no le importa absolutamente nada. El cliente lo que quiere son sus contenidos. Y por eso te recomiendo siempre poner un periodo de espera. Por ejemplo, si tú consideras que vas a terminar el miércoles a las 6 de la tarde, le dices que vas a entregarlos el viernes a las 6 de la tarde por muy tarde. Y pues si lo terminaste el miércoles a las 6 de la tarde, lo entregas ahí mismo y ya está. Y el cliente también dice, jue puta, 2 días antes, qué bueno. Pero tampoco te recomendaría que muy rápido porque esto entra a criterio como de que el cliente desconfía de ti. A mí me pasó un tiempo que como yo estaba full metido a la redacción, había mejorado mi teclado, había mejorado mi computadora y estaba bastante centrado en la redacción de contenidos porque me estaba gustando bastante. Llegó un tiempo en el que era rapidísimo, tío, era un rayo, yo volaba haciendo los textos. Y como me estaba metiendo solo en temáticas que conocía y que se me hacían súper fáciles porque sabía bastante la temática, los hacía bastante rápidos. Y si los entregaba muy rápido al cliente, caía en desconfianza. Porque decía, joder, todos los redactores se tardan una semana y este man en el segundo día ya me los entregó. Aquí hay algo raro. Este man o los copió o los tradujo o de dónde los sacó porque no los pudo haber hecho tan rápido. Y pues entonces ahí te recomendaría que si ya los terminaste, te estés unos 2, 3 días haciéndote el pendejo y ya los entregas cuando consideres que es correcto, pero siempre en tiempo y forma. En tiempo significa que estén a tiempo. Si tú dices el viernes a las 6 de la tarde, a más tardar el viernes a las 6 de la tarde tienen que estar entregados. Y en forma significa que estén correctos, que tengan toda la calidad necesaria y que vayan completamente correctos para que no te lo devuelvan. 5. Usa estrategias de marketing, descuentos, promociones, un par de textos de regalo, etcétera. Esos son métodos de enganche para poder agarrar al cliente. Tienes que saber un poco de estrategias de marketing, porque a veces la gente cuando dices cobro $5 por post, pero si pides 10 posts te doy 10% de descuento. Decir eso de 10% de descuento atrae un montón de gente que te va a comprar. Así que te recomendaría aprender estrategias de marketing. Hay promociones, los mismos redactores tienen promociones, a mí me suelen escribir. Por lo general yo sé que me escriben cuando tienen un problema económico. Ahorita en la cuarentena me han escrito bastante y me dice, mira bro, que ahorita voy a tener una promoción, te voy a hacer 40 posts por el precio de 50, o sea, te regalo 10 posts y así. Entonces pues yo le digo, fíjate, está bueno. Y pues entonces ese descuento, esa promoción es con lo que me enganchan. O el par de textos de regalos, que a veces los redactores te dicen, mira, yo solamente vendo contenido, pero si es de 25 posts para arriba. Yo ahorita te voy a regalar dos contenidos. Tú solamente mándame las keywords y yo te voy a regalar esos dos contenidos. Y luego de eso me pagas. Eso lo hago yo solamente, bueno, eso lo hacía yo solamente si mirabas que el cliente podía ser muy bueno. ¿Quién podría ser un cliente bastante bueno? Alguien que tú miras que es bastante reconocido en el sector del SEO. Entonces, no es lo mismo que Juanito, Funganito o Melanito te contacte para que le hagas contenido a que te contacte yo, que te contacte cualquier otro SEO que está enseñando en YouTube, porque eso te podría jalar un montón de clientes que al final te recomiendan y un montón de gente te conoce
Y muchos redactores suelen hacer esto, te contactan y te dicen, bro, mira, quiero redactar para ti, pero solamente redacto 25 posts para arriba, te voy a regalar 2, solo dame las keywords ahorita y ya te los regalo. Y así tratan de engancharte. Entonces son estrategias de marketing, no con todo el mundo funcionan, pero pueda que sí, más de alguna te reviente y te consigas un muy buen cliente. Y 6. Si crear contenido te apasiona, disfrútalo. Y si no te apasiona, ¿para qué querés ser redactor? Así es simple. Si no te gusta crear contenido, no te metas a ser redactor freelancer porque no vas a servir para esto. Para esto tienes que ser alguien que de verdad le apasione leer, de verdad le apasione crear sitios web, redactar para un libro, redactar para una página de Facebook, redactar para un sitio web, para una app, para lo que sea. Te tiene que apasionar crear contenido. Si te apasiona, seguramente vas a llegar lejos y vas a tener mucho éxito, pero si no te apasiona, vas a entregar textos mierdas y todo ese tiempo que estás perdiendo trabajando en algo que no te gusta, mejor deberías de hacerlo en algo que sí te guste. Un ejemplo bastante claro es Michael. Michael era un redactor mío que no le gustaba hacer contenidos. Él estaba redactando pues más que todo a la fuerza porque tenía un hijo que tenía que llevarle comida y yo siempre le decía, redacta para ti mismo, haz contenido para mí y redacta para ti mismo, trata de buscar la libertad financiera tú mismo, trata de crear webs de AdSense tú mismo, estás viendo que a mí me están dando, porque no te metes vos? Y pues así lo regañaba y lo regañaba y lo regañaba y un día de tanto que lo regañé comprendió y se puso a aprender a hacer aplicaciones móviles para monetizar con AdMob y le resultó una y ahora se dedica a un app, a mantener un app, un videojuego y le gusta bastante ese videojuego, está generando muy buenos ingresos y ya no se quiebra la cabeza siendo redactor, haciendo algo que no le gustaba. Pero hay personas a las cuales le gusta más redactar un contenido que ponerse a hacer un app. Entonces, como siempre te recomiendo en este canal, tienes que hacer algo que te apasione. En internet tiene la gran ventaja que puedes trabajar en cosas que te gusten más y podrías dejar de hacer cosas que no te gusten solo porque crees que ahí puedes sacar dinero fácil. Y la experiencia, puedes ganar mucha experiencia redactando a tus clientes, te recomiendo solo entrar a las temáticas que te puedas desenvolver bien, ahí es donde está el verdadero éxito, entrar en una temática que sabes que te puedes desenvolver y hacer el mejor contenido de todo el mundo. Y para que te hagas una idea, la mayoría de todas las agencias de redacción grandes comenzaron siendo alguien como tú o como yo y ahora facturan miles de dólares, cientos de miles de dólares, de euros. Hay agencias grandísimas, sobre todo en los Estados Unidos, hay agencias de redacción de contenido completas que te ofrecen paquetes para contenido que sean para sitios web, para contenido que sean para aplicaciones móviles, para descripciones de YouTube, para un libro, para un ebook, para redes sociales como Facebook, como Instagram, para cualquier red social donde haya un texto que puedan ponerte, incluso descripciones de perfiles para tu red social. O sea, hay agencias en los Estados Unidos que te venden textos para prácticamente cualquier cosa y la mayoría empezaron siendo alguien como tú o como yo, una persona con un sueño detrás de una computadora, redactando para clientes y así comenzaron. Y para que tú te hagas una idea, yo por lo general redactaba todo el día para mis clientes y en la noche ya con los ojos todos pegados, todo cansado, redactaba para mis propias webs hasta que me empezó a funcionar, hasta que un momento en el que tenía ingresos de 300, 400 dólares con mis clientes y decía, voy a invertir unos 150 aquí recontratando otro redactor para mí. Después dije, no, voy a tener menos clientes, ya voy a empezar a trabajar más mis textos y poco a poco fui creciendo. O sea, a mí me costó un montón ser redactor. Al inicio no ganaba mucho, no creas que es que tenía mucha experiencia, tampoco podía cobrar tanto. Pero con el paso del tiempo fueron pasando los meses, fui agarrando experiencia, le fui entendiendo, le fui agarrando el toque, como decimos aquí en Honduras, le fui entendiendo cómo funcionaba, encontré estrategias para poder redactar más rápido, usar por ejemplo el speech note, por ejemplo tomarte 5 minutos de preparación mental antes de empezar a redactar el contenido, o tal vez ver un video de YouTube de 8 minutos que te explicara bien el tema para ya llevar esa idea en tu mente. Todas esas estrategias las aprendes con la experiencia y con el paso de los meses. Al final pues yo me retiré de la redacción, me pasé al SEO como todos ustedes saben. Y más que todo ahora pues obviamente sí reviso a mis redactores, pero ya soy como ya el jefe prácticamente, compro todos los textos, yo solamente redacto para mi blog, soysuperseo.com. Todos los textos que te encuentres en mi blog de Soy Super SEO los he hecho yo, ahí no me los hace nadie, ahí no los compro, pero todos los textos que te encuentras en las webs de nichos casi siempre los compro. ¿Por qué? Porque es contenido menos importante. En Soy Super SEO estoy dando mi cara y pues sé que todas las palabras que hayan ahí tienen que ser lo que yo creo, cómo funciona el SEO. Así que al inicio no te desilusiones si te cuesta mucho conseguir clientes o si te están pagando muy poco. Eso es por tu falta de experiencia. Tienes que comprender que cuando vayas creciendo y vayas mejorando vas a poder ganar más
y poco a poco vas a ir consiguiendo más clientes de mejor calidad, vas a ir haciendo una cartera sana y va a ser ahí cuando ya vas a empezar a tener bastante éxito como redactor de contenido.